Antes que nada quiero agradecerles por las oraciones que yo sé que ustedes han hecho por mí y por mi familia, porque usted sabe, el que ha estado en crisis en alguna oportunidad, sobre todo de salud, sabe cuánto se sienten las oraciones. Se sienten en la piel, se sienten en el espíritu, se sienten en el corazón. Hola, hola. Por lo tanto, les agradezco muchísimo por lo que han hecho ustedes a través de las oraciones, a través de las visitas de algunos hermanos que nos han confortado, que nos han ayudado. Y hoy estábamos cantando Cuán grande es Él, y vino a mi memoria Isaías 55, 6 al 9. No lo busque, que dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios amplio, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Señor, nos dirigimos a ti para pedirte que en tu misericordia, continuando con el espíritu que reinó hoy en la congregación de la Roca, nos ministres, Señor. Apenas vislumbramos lo que tú eres, apenas de oídas podemos, Señor, darnos una imagen de lo que tú eres. Cantamos cuán grande eres, pero nuestra mente es demasiado pequeña, demasiado chica para comprenderte. Sin embargo, tú deseas manifestarte a tus hijos. Y es por eso que en esta noche aquí estamos y te pedimos que seas tú quien nos hable a nuestro corazón. Seas tú quien nos hable a nuestro espíritu. Seas tú quien nos da discernimiento, conocimiento. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Hace varios días que vengo pensando en cuán grande es Él. Pero es difícil imaginarse cuán grande es Él. Y es por eso que busqué en YouTube, y hay un video que vamos a colocar ahora que quiero que usted vea, para que empecemos a darnos cuenta. Si está preparado.
cosa, eso que acabamos de ver, que va desde los nanómetros hasta el borde mismo del universo conocido a través de los telescopios Hubble, los medios que tiene la ciencia espacial, es nada más que nuestro reducto, la Tierra, con la creación y el primer cielo. Magnificado de 10 en 10, no recuerdo hasta dónde llegó, pero a los confines del universo. Eso es el ex nihilo, que se llama, o sea, lo creado. Pero por fuera de eso está el segundo cielo, que también pertenece a lo creado. Recién está nuestro Padre. ¿Se imaginan las dimensiones? Toman conciencia que cuando decimos cuán grande es Él, no nos damos cuenta de cuán grande es Él. Lo que acabamos de ver es nada más que el primer cielo. Dicen algunos científicos que estamos en el medio de la creación. Tenemos un universo macro y un universo micro. Por eso después se veía a través de la pupila a lo más pequeño que se ha podido individualizar. Y sin embargo, ese Dios, pero tan grande, tiene misericordia de nosotros y se comunica con nosotros y quiere comunicarse con nosotros y nos ministra, nos habla. Hoy, como decía el pastor, fue un día glorioso, realmente indescriptible. ¿Cómo puede ser que un Dios tan grande se ocupe de una criatura pero tan chica? Imaginemos, no digo una hormiga. ¿Qué puede haber más chico que una hormiga? Un piojo, dice el pastor. Una pulga. Bueno, pero al lado nuestro, aún así, no es esa la comparación. Es más grande, es mucho más grande. Esto lo podríamos titular de lo macro a lo micro. Usted sabe que el 31 de este mes se cumplen 500 años de la Reforma. Y nosotros somos una iglesia especialistas en reforma, ¿no? Nosotros somos, a través de La Puerta en Córdoba, que fue nuestro pastor, junto con Juan Carlos y los de Cefas, como escuchamos hoy, eso lo entienden los que fueron a la escuela, somos los que abrimos la puerta a esta nueva reforma, la última reforma en la ciudad de Córdoba. Ahora bien, esa primera reforma, de la cual se cumplen 500 años, fue simplemente, no tan simplemente, fue el principio, nada más que el principio. Porque venía a una iglesia que estaba sustentada en el materialismo, con un sincretismo de doctrinas e ideas. Sincretismo significa mezcla. Con una mezcla de filosofías, doctrinas e ideas que iban desde Babilonia, pasando por Grecia, pasando por Roma, pasando por el paganismo, el ocultismo. Todo eso mezclado era la iglesia cristiana.
Y el Señor levantó un hombre, un monje, que se llamaba Martín Lutero, y él un día tradujo la Biblia del latín al alemán y clavó en la puerta de un monasterio las 95 tesis en las cuales denunciaba lo que estaba pasando en el cristianismo. Él rescató del sincretismo del que hablábamos, de esa nube de confusión, que el hombre se salva a través de la fe en Jesucristo. Trajo de nuevo la lectura de la Biblia para el hombre. Antes solamente la podían leer los monjes, los clérigos católicos. Las misas se empezaron a decir en el idioma de cada pueblo para que la gente entendiera el Evangelio. En realidad, ni los mismos curas entendían porque muchos no sabían latín, pero la daban en latín a la misa. Así que no sé cómo habrán hecho. Pero lo cierto es que él fue el primero. Y a partir de ahí surgieron una serie de hombres que fueron reformando la iglesia, teniendo en cuenta que reforma significa volver a la forma original. Como decía recién, nosotros somos especializados en reforma. Y la reforma en la cual está embarcada esta iglesia, que es territorial, luchando contra el enemigo palmo a palmo por territorios, luchando con el enemigo palmo a palmo por áreas, por ciudades, por naciones, por pueblos, por continentes. Ustedes ven como nuestro pastor sale de un lado para el otro, porque allí donde la planta de tu pie pisare, serás poseedor de ella. Esa es la promesa que dijo el Señor a su pueblo. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes las promesas que hay para la iglesia? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las promesas que hay para sus hijos, la vida del cristiano es ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Nosotros somos gente que nunca vamos para atrás, siempre vamos para adelante, porque como dice Pablo, los que se arrepienten, los que tienen miedo, no son de nosotros. Nosotros somos gente que siempre tenemos que vivir de victoria en victoria. Pero la realidad de nuestros días es que nos muestra iglesias que están dispersas, divididas, que no están prevaleciendo contra el Hades, que no están viviendo de victoria en victoria. Y es por eso que el Señor me habló. En realidad esta palabra tiene 4 meses y 10 días, porque yo le dije al pastor, tengo una palabra, y él me dijo, bueno, el sábado que viene, y le dijo, bueno, el lunes me opero y el sábado se la predico. Sí, pasaron 4 meses, 10 días y algunas cosas más. Pero luego vino un apéndice posterior con más revelación, de modo que estas son 2 revelaciones unidas las que le voy a tratar de dar. ¿Saben una cosa? El evangelio actual, el de todos los días, el evangelismo, actual, el de todos los días, el que predica el 90% de las iglesias, es el evangelismo de los 4 pasos. ¿Quién de chicos fue al APEN? O mejor dicho, escuchó del APEN. Yo no fui al APEN, pero estuve
congresos del APEN que hacían, en campañas del APEN que hacían allá en Catamarca, donde yo me crié cuando era chiquito. Los 4 pasos. El primer paso es, después de un rato de predicación, en la cual el pastor habla acerca de lo mal que está el mundo, de lo mal que está la sociedad, de lo tremendo que se vive, cómo hay violencia, cómo hay pobreza, cómo hay injusticia, describe la sociedad cómo está y nos pregunta, ¿eres pecador? Entonces con una música venía la gente al frente, en una época más o menos hacia el año 1890 se creó el concepto de la banca de los pecadores. Entonces todos los que eran nuevos, los que venían por primera vez, se sentaban en la primera fila, en la banca de los pecadores, donde entonces podían escuchar mejor la predicación. Entonces luego el pastor invitaba al frente y preguntaba, ¿sos pecador? Bueno, es muy difícil decir que uno no es pecador, ¿no? Tendría que pecar de soberbio para decir, no, yo soy una persona justa, nunca pequé. Sí. ¿Quieres ir al cielo o al infierno? Bueno, salvo que sea un sádico, una persona que le guste el dolor, el sufrimiento, contestaría, bueno, yo quiero ir al cielo. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Salga a la calle y pregunte. Hasta el más despistado de los taxistas le va a decir, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, a no ser que sea musulmán, lógicamente, o que sea budista. Pero el 90% de nuestra sociedad le va a decir que sí. Entonces, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Bueno, y entonces repite esta oración conmigo. Entonces dice, una oración que era un tipo, ¿no es cierto? Un esquema. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido que entres a mi corazón y que me hagas salvo. Entonces, la congregación cantaba un himno, tal como soy de pecador generalmente, y todos aplaudían porque en el libro de los cielos se había anotado un nuevo nombre. La persona volvía a su asiento, tal como era de pecadora. O sea, no está mal, pero es solo una parte. Nunca la salvación fue una dádiva incondicional. Siempre la salvación fue una gracia. Gracia es regalo inmerecido, don inmerecido. Todos sabemos esto. Pero no es incondicional. Cree en el Señor Jesucristo, tengo que creer que hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que cuando nosotros queremos justificar nuestros pecados ante Dios, reconciliar nuestra vida con Dios, como dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no hay otro modo. Pero no es incondicional. ¿No sería necesario que habláramos, que tuviéramos este estudio, si leyéramos detenidamente el capítulo 14 de Juan? Miren, en primer lugar, pueden abrir en la Biblia, busquen en Juan, nos vamos a quedar un ratito en Juan, capítulo 14.
Vamos a leer primero del 12 al 14. Dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora bien, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y mandará el Espíritu Santo, parafraseando lo que viene luego. En Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Juan, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. No es simplemente levantar la mano, hermanos queridos. No es simplemente decir una oración, la llamada oración de los pecadores o la oración de fe. No es simplemente recibir del Espíritu Santo la fe salvífica, porque como bien explica en Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, hay dos tipos de escudo, ¿no? Y uno de esos escudos es la fe salvífica, la fe que nos da Dios para que nosotros podamos reconocer que somos pecadores, que necesitamos de Jesús y que Jesús nos salva. Luego vendrá la fe que se logra a través de las pruebas. Pero mientras tanto, Dios, el Espíritu Santo, nos brinda fe para que nosotros podamos creer. Pero ahí termina la gracia. A partir de ahí empieza el accionar de la fe. Dios se acerca al hombre y el hombre, a través de esa fe que el Espíritu Santo le da, puede aceptar a Jesús como su Salvador, pero es a partir de allí que él tiene que empezar a creer. Pero no simplemente a creer, sino a poner por obra aquello en lo que él creyó. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros, lo que acabamos de leer es profundísimo. El que me ama, yo le amo al Señor. ¿Usted le ama? El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. El Señor nos ama. ¿Vio la distancia humana a la que está? Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Él viene a nosotros, viene y hace morada en nosotros. Y su Espíritu Santo entra a nuestro corazón. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Antes había dicho: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él nos habla de lo que escucha del Padre y hace lo que le ve hacer al Padre.
De modo que la salvación, el Evangelio, no es simplemente levantar la mano, no es simplemente responder 4 preguntas, sino que es un cambio total de vida. Vamos a ver Colosenses 3. Abran también porque nos vamos a quedar un ratito en Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Si pues, una preposición condicional, si ha sucedido esto que voy a relatar, entonces ustedes pueden vivir lo que sigue después. Si pues habéis resucitado con Cristo Jesús. Resucita aquel que ha muerto, y por eso lo aclara más adelante, porque habéis muerto. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y aquí surge un error de concepto que trajo toda esta mezcla en la cual se metió el cristianismo después de la muerte de los padres de la iglesia. En Apocalipsis 3:20, un pasaje un versículo que todos nosotros conocemos, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y entonces se creó un concepto en el cual Jesús está en la puerta de nuestro corazón, golpeándola como un pordiosero. Tengo frío, déjame entrar. Quiero entrar a tu corazón, quiero cenar contigo, pero resulta que lo que dice Apocalipsis capítulo 3 no tiene nada que ver con la evangelización, nada que ver con el perdón de pecados. Lo que está hablando a la iglesia de la Odisea, que tenía problemas, y él le está golpeando a la puerta de la iglesia para que reconsidere su posición y vuelva tras sus pasos. Sin embargo, ese concepto de Cristo que está de afuera hacia adentro, entrando en nosotros y siendo nosotros dueños de Él, ha hecho que menospreciemos la figura del Señor. Cuando en 2 de Corintios capítulo 15, verso 17 dice: si alguno está en Cristo, lo ha dicho muchas veces nuestro pastor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Pero la condición es que nosotros estemos sumergidos en Cristo. Cuando nosotros estamos sumergidos en Cristo, cuando hemos muerto, porque para estar sumergidos en Cristo tenemos que morir a nosotros mismos, ¿qué dijo el Señor? El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Dígalo completo. Y sígame. Para resucitar necesitamos morir. Para estar inmersos en Cristo necesitamos morir. Y una vez que estamos muertos e introducidos dentro de Él, resucitamos juntamente con Él. Por eso dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Antes de esto, es imposible hacer morir lo terrenal en nosotros. Antes de esto, no tenemos la capacidad para hacerlo, no tenemos el poder para hacerlo. Es necesario que nosotros hayamos muerto al pecado, muerto a los vicios, muerto a nuestra antigua manera de vivir, muerto a nuestra voluntad, muerto a nuestros deseos, y una vez que hemos sido introducidos en Jesús, entonces cuando Él se manifiesta, nosotros somos manifestados con Él en gloria. Ese es el verdadero evangelio. No hay otro evangelio. Pablo dijo, si a alguien le trae otro evangelio, sea considerado anatema. Nadie puede decir que porque levantó la mano aquel día, hace 55 años atrás, es salvo, a pesar de que haya llevado una vida licenciosa toda su vida. Si no hay una transformación, si Cristo no produce en ti una transformación, si el Espíritu Santo no empieza a vivir dentro tuyo y nosotros empezamos a vivir en Cristo dentro de Dios, queridos hermanos, ¿saben una cosa? No somos salvos. ¿Saben cuántos cristianos hay en el mundo en este momento que se creen salvos y no lo son? Ustedes saben que esta es una nación católica, apostólica, romana o romántica, como le gusta decir a Fernando. Y realmente el nivel de moralidad es bastante bajo. Nos basta ver los noticieros, ¿verdad? Lo que sucede es que para ingresar a la cofradía solamente es necesario que los padres lo lleven y le mojen la cabeza. No hay una decisión, no hay un arrepentimiento, no hay una transformación de la persona, no hay una muerte y resurrección. En Estados Unidos es al revés, es un país anglosajón que fue fundado por protestantes. ¿Y sabe lo que está pasando allá? Los protestantes se convierten al catolicismo, porque ven vidas más éticas y morales en el catolicismo que entre los protestantes. ¿Saben por qué? Porque se volvió una tradición, y Cristo no es una tradición. Cristo no es ni una leyenda, no es una tradición, no es un juego. Cristo es poder de Dios para salvación de todo aquel que en Él cree. Pero debe creer, y esa fe tiene que transformar tu vida. De nada vale si crees y no pasa nada. En Santiago dice el apóstol: muéstrame tu fe por, ¿cómo dice? Muéstrame tu fe por tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Mi fe tiene que transformar mi forma de ser, mi forma de vivir. Tengo que ser hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Resucito juntamente con Cristo y empiezo a vivir
otra forma de vida. La predicación de 4 pasos trajo como consecuencia miles de engañados. Lo tremendo, lo triste es que se van a enterar cuando el Señor les diga, no os conozco, y ya será tarde. En Santiago, vamos ahora al libro de Santiago. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si nosotros creemos que porque hace 50 años levantamos la mano somos creyentes, evangélicos, salvos, y no hemos transformado nuestra vida, estamos engañados. Entonces, ante esta realidad de ver iglesias en las cuales la ética y la moral estaban tan bajas, se crearon doctrinas heréticas y falsas, como por ejemplo decir que una vez salvo, siempre salvo. Si yo levanté la mano y dije las 4 respuestas afirmativas y oré la oración de fe, soy salvo. Y haga lo que haga con mi vida a partir de allí, mi nombre fue escrito en el libro de la vida y entonces no tiene importancia lo que haga después, porque yo soy salvo. Esa es una herejía. El Señor Jesús fue bien claro y nos dice, vosotros sois mis amigos si haced lo que yo os mando. Y lo que yo os mando lo escuché del Padre. Las palabras que de mí oísteis, no las oísteis de mí, son las palabras que yo le oí al Padre. De modo que cuando desobedecemos lo que Cristo nos manda, no le estamos desobedeciendo al mensajero, sino al Creador. Por otro lado, la mala interpretación de Juan 14, 12 al 14, que dice que todo lo que le pidiremos al Padre en su nombre, dio lugar a la doctrina del Evangelio de la prosperidad. Todo lo que le pida al Padre, Él me lo va a dar. Todo lo que le pida al Padre en el nombre de Jesús, Él me lo dará. Me lo dará si está de acuerdo con lo que el Padre quiere para mí. Yo hace un tiempo prediqué diciendo que Dios no era abuelo, que Dios es Padre. Y Él está muy preocupado de nuestro crecimiento. Él está muy preocupado de nuestra salud, como lo están los padres. Entonces el padre, como está preocupado por la salud de su hijo, no quiere que se le carien las muelas, entonces dice poco chocolate, poco caramelo. Y viene el nieto y le dice al abuelo, ¿me das un caramelo? Sí, toma. ¿Me das un chocolate? Sí, ¿cuál querés? Porque el abuelo está para disfrutar al nieto, pero no para enseñarle. Para enseñarle está el padre. ¿Es así o no es así? Sí, acá está mi hijo, sí. Pero es la verdad.
Y Dios quiere que nosotros crezcamos sanamente. Y hay cosas que no nos puede dar aunque la pidamos por el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús no es un latiguillo que nosotros podemos agregar a cualquier cosa para legitimizar nuestro pedido. El nombre de Jesús es algo muy poderoso y tremendo como para ser usado en vano. Solamente lo puede utilizar cuando concuerda con la voluntad del Padre. Si yo pido que nos dé este barrio, que evangelicemos este barrio y que nos dé éxito en hacer retroceder las tinieblas en este barrio, está de acuerdo a la voluntad del Padre y nos lo va a dar. Si le pedimos que nos dé Córdoba, nos va a dar Córdoba porque Dios quiere que Córdoba se arrepienta. Si le pedimos que en el gobierno haya justicia, también lo va a dar en el nombre de Jesús. Porque el Padre quiere que haya justicia. Pero cuando empiezo a pedir para mis propios deleites, como dice en Santiago, me encuentro con que por más que use el nombre de Jesús, no recibimos nada. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La reforma tiene que llegar al evangelismo. La reforma tiene que llegar a la forma en que predicamos, pero aún más, la reforma tiene que llegar a nosotros mismos. Es necesario que analicemos nuestra vida. Nuestra salvación está basada simplemente en que un día en Lapen yo tenía 9 años y en una campaña en la iglesia bautista en Catamarca, una campaña de Lapen con la señorita Ruth, que muchos habrán conocido, Juan Carlos acá la conoció. Ella hizo el llamado, nos explicó, después de haber cantado el corito del librito, nos explicó lo que era y todos levantamos la mano. ¿Sabe una cosa? Yo ese día me convertí. Por eso no tengo que ser tan extremista y tan escéptico, porque Dios puede hacer cosas que nosotros no entendemos. Pero lo común es que suceda lo contrario. Hay mucha gente que se convirtió así y gracias a Dios está así y está firme hasta el día de hoy. Pero desgraciadamente son los menos. Y hay muchos que viven una vida de acuerdo a su propia voluntad, haciendo su propia voluntad, viviendo de acuerdo a sus propios deseos, creyendo que son cristianos y creyendo que son salvos. Le dije que le iba a dar 2 palabras en una, porque están relacionadas. Ustedes saben de dónde vienen los celos, las contiendas en las iglesias. ¿De dónde vienen las divisiones? Porque a veces estamos mezclados. Hay gente que se cree cristiana y que no lo es. Son los cristianos administrativos. Llegaron, se anotaron en el libro, y luego ya tienen el documento de identidad. Una hojita que generalmente daban en las iglesias, donde decía fe de bautismo, el día tal, del tal mes, de tal año, fulano de tal, se bautizó. Ese era mi documento.
Como ustedes saben, yo estuve enfermo y la vez pasada, cuando fue el casamiento de nuestro hermano Samuel, la hermana Nay, Diana Nay, le dice a mi esposa: ¿sabes que cuando hay una anestesia general es muy peligroso? Porque la anestesia general baja las defensas del alma y entonces el alma se conecta con el segundo cielo. Y si no estamos avisados, podemos pasar malos momentos, porque nos pueden venir a visitar, como le sucedió a gente que yo conozco, entidades que no son muy buenas que digamos. Entonces ella dijo, después de adoctrinarla, le dijo: yo voy a orar y oren ustedes también. Miren, tuve 3 anestesias generales, porque desgraciadamente no fue un éxito la primera operación y entonces tuvo que haber varias revisiones. Finalmente me operaron 4 veces, 3 con anestesia general, 1 con anestesia local. La primera anestesia, yo entré y salí de la anestesia siendo ministrado por el Señor. Entré cantando y salí cantando: quiero conocer más de ti. Le agradezco a mi familia y a Diana que velaron por mí. En la segunda anestesia general, el Señor me confrontó y me dijo cuántas cosas yo estaba haciendo que a Él no le gustaban. Y me dijo: si querés seguir sintiendo mi voz, escuchando mi voz, tendrás que dejar esto y esto. Nada, o sea, no son pecados tremendos, pero son cosas que al Señor no le gustan. Como por ejemplo, poner tanta atención en las noticias que nos hacen decaer la fe. Usted escucha un noticiero al mediodía o a la tarde y le da ganas de pegarse un tiro. Su fe viene al nivel donde se prende la luz, ¿vio? En el auto cuando falta combustible. Ahí baja, porque ve lo que está pasando y los noticieros, desgraciadamente, son una larga sucesión que se repiten a la mañana, a la tarde, a la noche y en los canales de las noticias las 24 horas. Para colmo, con internet y las comunicaciones, nos enteramos al instante que hubo un tiroteo en Texas o en Houston, no sé dónde fue, y que hubo un terremoto en México y que al mismo tiempo hubo una matanza en Irán. Además de todo lo que sucede en la Argentina. Por otro lado me dijo: no mires más televisión donde hay violencia, porque te ministra violencia. No tiene nada de malo ver Intratable, no sé cómo se llama, no, ese que pelean a la noche. Indomable, eso es donde todos pelean. Yo hace mucho tiempo que dejé de verlo porque me molestaba, a pesar de que estamos en época política, electoral y qué sé yo. Pero, ¿saben? No es un pecado, pero me está ministrando violencia. Hay películas que yo no puedo ver porque te administran violencia. Bueno, y cosas así. Y en la tercera anestesia me abrió la cabeza. Realmente me dijo cosas que son para mí, cosas que son para la congre, para las personas, y por eso estoy aquí. Empezamos, me trajo a mi memoria. ¿Saben lo interesante de esto? Que yo nunca, mejor dicho, yo siempre tuve discernimiento espiritual, pero nunca había mantenido una conversación con el Espíritu Santo. Y esa conversación fue una conversación
en la cual había un diálogo. Él me hablaba y yo le contestaba, y yo le preguntaba y él me respondía. Me dice, ¿te acordás de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 9 y 10? Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia, nosotros, los creyentes. Por eso le digo que tiene mucho que ver lo que recién estábamos hablando con esta revelación, porque esto no es para los engañados, esto es para los hijos de Dios. Vosotros los que son hijos, los que son siervos, los que son amigos. En otra oportunidad seguramente el pastor va a enseñar acerca de la diferencia que hay entre cada una de estas cosas, de estos nombres. Somos linaje escogido. ¿Sabe cuál es nuestro linaje? El linaje de Cristo. ¿Sabe cuál es el linaje de Cristo? El linaje de David. ¿Se dan cuenta dónde llegan nuestros ancestros? Vosotros sois linaje escogido. Él nos escogió. Usted no está por casualidad acá. No está porque lo invitó un amigo. No está porque lo invitó un pariente. No vino por pura casualidad del destino. Él lo ha escogido. Él lo ha escogido. Por eso es tan importante que la decisión que se toma de seguir a Jesús sea una decisión que traiga fruto, que traiga transformación, porque si no nosotros banalizamos el Evangelio, lo bajamos de calidad. Y entonces cuando nosotros bajamos de calidad el Evangelio, no produce ningún efecto en nosotros, y cuando nosotros damos mal testimonio afuera, porque en realidad no somos cristianos, sino simplemente tenemos el nombre de cristiano, es el nombre de Cristo el que es vituperado. O sea, no es chiste, hermano, que se rían de Cristo por culpa mía. Y me dijo, linaje escogido, real sacerdocio, en el cual hay una disquisición, es sacerdocio real, la traducción más correcta, porque en realidad seremos reyes, pero por ahora somos sacerdotes del rey, ¿no? Y dice, ¿y qué hace el sacerdote? Une cielos con tierra, y es lo que nosotros hacemos. Es lo que nosotros hacemos. Unimos cielo con tierra. ¿Por medio de qué? De la adoración. Por eso es tan importante la adoración. Es tremendamente importante la adoración. ¿Saben? Cuando el sumo sacerdote una vez al año, como hemos visto hace 15 días a través, entraba al lugar santísimo, le ataban una soga al tobillo que quedara afuera. Porque si no estaba en justicia, si no estaba limpio delante de Dios, moría. Y como nadie podía entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, tenían que tirarlo de la cuerda para sacar el cadáver. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os rescató de las tinieblas a su luz admirable.
Y aquí también, a lo largo de los años y de las mezclas, se hicieron muchas herejías, o se crearon doctrinas que no tienen mala intención en sí, pero que no son la verdadera doctrina de Cristo. La doctrina de las misiones, por ejemplo, donde ustedes dicen, id y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? En realidad dice, o el sentido dice, mientras ustedes viven y vayan yendo, prediquen el Evangelio. O sea, lo que quería decir el original, el sentido original, es que vivamos a Cristo. El verdadero evangelismo es vivir a Cristo, que otros vean a Cristo en mí. Como yo estoy sumergido en Cristo, cuando me miran a mí, no me ven a mí porque yo estoy muerto. Y al estar muerto, ven lo único que hay vivo, que es Cristo. Ese es el verdadero evangelio. Que vivamos una vida digna de Cristo. Luego me llevó y me dice, ¿viste la analogía que Pablo hace del matrimonio con la iglesia? Sí, le digo yo. Bueno, para que un matrimonio sea exitoso, tienen que enseñar a sus jóvenes, los que se van a casar, que es fundamental que se ejerciten en el diálogo, porque el diálogo va a producir amor y el amor va a producir proyectos comunes, el primero de los cuales son los hijos. Un matrimonio que no tiene diálogo, que no tiene amor y que no tiene proyectos comunes, está condenado al fracaso o a la tolerancia, el aguante. ¿Cuánta gente hay que están juntas porque la iglesia no me permite el divorcio? Pero eso no es lo que Dios quiere. Los jóvenes se casan movidos por la pasión, y está bien. La pasión fue puesta por Dios. Pero la pasión termina en poco tiempo, porque la pasión está movida por un proceso fisiológico, natural en el hombre, que está comandado por ferormonas. ¿Ustedes notaron que cuando se ponen un perfume, al rato no lo sienten más? Lo sienten los que están alrededor, pero ustedes no lo perciben más, porque las células que detectan el olor se han acostumbrado a ese perfume. Lo mismo sucede con la pasión. Las ferormonas, que son el perfume de la pasión, luego de un tiempo ya no produce efecto. Las ferormonas son las que hacen que una persona se atraiga con otra y no con todas las demás. Porque Dios escogió a uno para una. Y como si fuera la llave de una cerradura, el uno es para el otro. Y lo que lo atrae, ese mecanismo químico fisiológico que se llama ferormona. Pero dura un tiempo, y durante ese tiempo es necesario que aprendamos a dialogar. ¿Saben por qué? Porque el diálogo produce amistad, compañerismo, y la amistad y el compañerismo producen amor. Y el amor no es un sentimiento, el amor soy yo. Cuando yo vengo, se conforma una unidad en la que ya no son dos, son tres. Y juntos elegimos los proyectos comunes, con mi bendición, el cual el primero de ellos son los hijos. Por eso, jóvenes, aprendan a dialogar. Pero todo esto no venía por el lado de los matrimonios, como yo pensaba. Me dice, pero viste, así funciona un buen matrimonio. Pero así como
el matrimonio es como la relación que Cristo tiene con la iglesia es como el matrimonio. Me dice, ¿cuántos amigos tenés de mi pueblo? Entonces yo le digo, bueno, amigos hebreos No, me dice, porque era así la conversación. Me dice, no, mi pueblo, la iglesia. Bueno, amigos, sí, amigos. Bueno, 4, no, 5, porque me olvidé uno más nuevo. Bueno, más las esposas serán 10. ¿Y cuántos son en la iglesia? Bueno, 300 seremos. O sea, que debe haber más o menos un grupo de 10 grupos que funcionan como el matrimonio. Perdón, 30. 10 por 30, 300. ¿Cómo puede haber proyectos comunes si hay 30 grupos distintos? ¿Cómo puedo yo amalgamar los proyectos comunes de 30 que ni siquiera se hablan? ¿Tenés buena relación vos ahí? ¿Tenés? Sí, bueno, sí, mala no tengo, pero ¿conversás mucho con ellos? Bueno, más o menos, con algunos. ¿Te das cuenta que no hay amistad entre ustedes? Si no hay diálogo, si no hay amistad, si no hay compañerismo, no estoy yo. A esa altura yo lloraba, no me cuesta mucho. Arrepiéntete de donde te has caído. ¿Saben esto? Los jóvenes no lo entienden tanto porque son más compañeros, son más amigos. Pero los grandes estamos tan metidos en nuestras cosas que no cultivamos el diálogo, que no cultivamos la amistad, que no cultivamos el compañerismo. Hay pocos que se preocupan el uno por el otro, pero siempre en grupos aislados. Yo agradecí por las oraciones porque sé que han orado. Y hay gente que me ayudó muchísimo, incluso materialmente. Y otros que me visitaron en el sanatorio. 30 días estuve internado en total. 7 la primera operación. 23 días la seguidilla restante. ¿Sabe lo que es pasar un mes encerrado en la pieza de un sanatorio? Cuando uno está mal no se da mucha cuenta, pero cuando ya empieza a mejorar y a salir es una cárcel. Y cuando uno sabe y conoce y ha leído los libros de Ana Méndez y dice allá abajo está, es una puerta al Hades peor. Si está en un sanatorio es preferible que esté mal, no esté bien en un sanatorio, porque empieza a pensar. Es cierto que hay diferencias de carácter, hay diferencias de gustos, de afinidades.
es normal. Dios puso la diversidad en el mundo. La creación no es uniforme. Dios nos pide unidad, no uniformidad. Los militares piden uniformidad, aunque no haya unidad. Un soldado puede pensar que lo que está diciendo el sargento es cualquier cosa, pero lo va a hacer. Y todos los soldados del dormitorio van a poner los cepillos con la cerda mirando al sur. ¿Para qué? No sé, pero la cerda va mirando al sur. Y el peine va con los dientes mirando al este. Y viene el cepillo, la pasta dental y el peine. Eso es uniformidad. Dios trajo diversidad. Somos distintos para enriquecer su huerto. Somos distintos porque Él quiso hacernos así. Tenemos distintas alturas, tenemos distintos colores, tenemos distintos gustos. Pero ¿saben qué? Dios quiere que haya unidad entre nosotros. Además de unidad, quiere diálogo. Porque cuando haya diálogo, tendremos un relacionamiento que hará que nos conozcamos y veamos que somos buenas personas, porque si Cristo está en nosotros, somos buenas personas, somos buena tierra. Acá no hay gente mala, salvo el que está engañado, pero dura un tiempo y se va. Y cuando empezamos a conocernos, ¿sabe otra cosa? Me estaba olvidando. ¿Saben una cosa muy curiosa que me dijo? ¿Cuánto tiempo hace que no festejan más los cumpleaños? Y yo le dije, no, me dijo, las palabras exactas no me acuerdo en este momento, lo tengo escrito, pero me dijo, ¿cuánto tiempo hace que no se juntan más a cenar? Así fueron las palabras exactas. ¿Cuánto tiempo hace que no se juntan más a cenar? Y entonces yo le pregunté, ¿a qué te referís? ¿No te acordás cuando se festejaban los cumpleaños del pastor, los cumpleaños de Juan Carlos, que ahí los uníamos porque están cerca, los de la pastora, los cumpleaños de uno, de otro, y nos juntábamos atrás, allá en 27 de abril, y hacíamos asado, y comíamos todos juntos? Algo de eso hemos recuperado en estos días con los niños. Pero cuando se rompe la coinonía, cuando se rompe el relacionamiento, cuando no hay comunicación, cuando no hay diálogo, nos empezamos a mirar raro. Y yo miro raro a Matías, y Matías me dice, ¿por qué me mira raro a mí? Y me empieza a mirar raro a mí. Y empiezan los celos, empiezan las contiendas, y como él no está en el medio, no hay proyectos comunes que nos unan. Entonces, como hay muchos grupos, cada grupo tiene su proyecto común y tienen que empezar a disputarse el espacio, el dinero, el tiempo. Qué distinto sería si hubiera solamente los proyectos comunes que Él tiene. Eso se logra atrayendo su presencia entre nosotros. Y lo más terrible que me dijo fue, me resulta más fácil estar con uno de ustedes que estar entre ustedes. Hermanos, quizá usted puede pensar que me pegó fuerte la anestesia,
Pero si somos hijos verdaderos, nos debemos amor. Porque el amor no es un sentimiento. El amor es Dios mismo entre nosotros. Vamos a ponernos de pie. Gracias te damos, Padre, porque nos amas. Porque a pesar de que a nuestros ojos estás tan lejos, con las medidas astronómicas que no entendemos, sin embargo tú estás al lado nuestro, tu Espíritu está dentro nuestro y estamos escondidos con Cristo en ti. Te damos gracias porque tú has tenido la gracia, la misericordia de que cuando Cristo se manifiesta, nosotros nos manifestamos con Él en gloria y que podemos conocer la gloria del cielo a través de Jesús en nuestras vidas. Te damos gracias porque nos hablas. Te damos gracias por la reforma y te pedimos que nos des inteligencia, sabiduría y voluntad, porque tú pones el querer y el hacer para que reformemos nuestra vida de acuerdo a tu voluntad. Bendito Señor, te adoramos, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos toca vivir. Amén. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Dale gloria a Dios con un aplauso. Gracias por esta palabra, Señor. Gloria a Dios.